El problema del origen del hombre. La problematización de la condición humana implica una fundamentación teórica sobre la esencia, sentido y posición del hombre, pero al mismo tiempo la concepción a la que llega determinará los criterios prácticos que orientan nuestra actividad en relación a nosotros mismos, al grupo al que pertenecemos y a nuestro entorno. Estas preguntas filosóficas que siempre nos estamos haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito en la vida, son las que le han ayudado al hombre. Estas situaciones, esta fundamentación teórica nos va a dar a entender o vamos a poder entender cómo está desarrollada la ideología de la humanidad dentro de lo que es la fundamentación teórica. Le vamos a encontrar o debemos encontrarle un sentido, una esencia a la humanidad. Muy bien, tenemos el principio, el origen del hombre. El individuo que tenemos aquí enfrente se conoce como Hombre de Vitruvio, es una pintura muy famosa de Leonardo da Vinci. En este Hombre de Vitruvio nos está mostrando la perfección humana, la perfección del cuerpo humano y todas las características que puede llegar a tener el humano como especie, ¿sí? Y esa perfección anatómica y numérica que tiene en su cuerpo. Vamos a comenzar con la teoría creacionista. La teoría creacionista, se llama fijísmo, se le conoce también como fijísmo, y nos menciona que estamos hechos a las mismas características de Dios. Si nosotros nos basamos en la Biblia, que es acerca de Dios judeo-cristiano, vamos a encontrar que somos desarrollados o somos creados a imagen y semejanza de este Dios. O sea que como nos vemos, ¿no? O sea, no como nos vemos, sino como estamos compuestos, debería de estar compuesto Dios. Aquí el detalle es que nosotros somos imperfectos y se supone que Dios es perfecto. Entonces existen también dentro de esta teoría, de este fijismo, existe también preguntas en las cuales nosotros nos podemos desconcertar si realmente estamos hechos a las mismas características de Dios, ya que si se supone que nosotros estamos desarrollados o creados a las características de Dios, nosotros no deberíamos de tener una nariz, no deberíamos de necesitar respirar, etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría creacionista nos está hablando precisamente de esa manera en cómo estamos creados, cómo fuimos formados. Nos habla de que está sustentada en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Tiene una visión idealista que sostiene que el origen de la vida y todo cuanto existe está en un ser espiritual conocido como la creación o como el creador. Entonces todas las religiones van a tener siempre esta creencia de un ser supremo. Por lo general es un ser supremo varón. Son muy raras las creencias o las ideas religiosas en las cuales una creadora es la que nos da la vida. Casi siempre es un varón. Y esto se refiere más que nada a situaciones paternas que de protección, de masculinidad, de virilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el creacionismo prácticamente nos está diciendo que somos una creación hecha en base a alguien más y que debemos obedecer, debemos servir y debemos venerar sobre todo a esa deidad. El concepto. ¿Sí? Bueno, nuestro concepto principal habla de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios con el fin de adorarlo, lo que les comentaba hace unos momentos. ¿Sí? El único propósito, según el creacionismo, el único propósito de la humanidad es adorar a Dios. No existe otro motivo más importante. Por eso es que la gente decide ser sacerdotes, deciden ser monjas, porque el fin es adorar. Tenemos a diferentes representantes. El primero es San Agustín, que consideraba al hombre como un espíritu divino y que tiene como destino la salvación. De ahí nos encontramos con Santo Tomás de Aquino, que consideraba al hombre compuesto de materia y de alma. Tenemos a Pierre de Chardin. Intenta la conciliación entre los principios científicos de la evolución y el creacionismo. Desafortunadamente, estas son
cosas muy aparte, no hay un punto de conciliación, no se puede encontrar ante estas situaciones. Y aquí hay una imagen muy curiosa que fue encontrada en internet, ¿sí? Donde toma la pintura de la creación, vemos a Adán, vemos a Dios con los angelitos, y pues haciendo referencia a la pintura, ¿no? Esta pintura que fue realizada hace muchos años. Vemos la similitud de lo que es Dios, o la figura que se ve ahí como Dios, con lo que es un cerebro humano partido a la mitad. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, pues ya dicen ciertas teorías que Dios lo encontramos, o Dios se encuentra en nuestra mente. Simplemente es una curiosidad que pues si lo ven desde este punto de vista, pues sí tiene cierta similitud. Pasamos a la teoría naturalista. La teoría naturalista o evolucionismo está sustentada en las ciencias naturales, ¿sí? Esta visión idealista nos dice que el origen de la vida se encuentra en la materia y que todo el universo es de naturaleza. Todo, absolutamente todo, lo que es el sol, las estrellas, lo que son las galaxias, todo eso es parte de la naturaleza, y nosotros solamente somos un integrante más de toda esa vida. Sin en cambio, en el creacionismo nosotros somos el centro del universo. En el evolucionismo no. En el evolucionismo pensamos o se tiene la creencia de que todos somos conjunto de, no hay nadie más arriba de nadie. Y bueno, nos dice el concepto: el hombre es una especie incluida dentro del orden zoológico de los primates. Reafirma que su conformación biológica es producto de la evolución, tal como las demás especies que han surgido unas de otras. En este punto tenemos la idea equivocada, ¿sí? Está la idea equivocada de que el hombre viene del mono. El hombre no viene del mono, y de hecho Darwin nunca mencionó eso. Simplemente somos primos, por decirlo de esa manera, somos primos lejanos, y los genes que tienen ellos son muy similares a los de nosotros, pero no somos evolución de ellos. Casi siempre las personas más apegadas a la religión siempre dicen que es curioso que el ser humano evolucionó del mono, pero existen monos en la actualidad. Bueno, aquí es a donde radica ese error o esa mala información. Con respecto al evolucionismo, no nos está diciendo que nosotros evolucionamos de otra especie. El evolucionismo habla de que nuestra propia especie se va desarrollando conforme al medio ambiente, ¿sí? Entonces va generando características únicas de nuestra especie. No nos está diciendo ni que el hombre viene del mono, ni que las gallinas vienen de, no sé, de otro animal. Simplemente está diciendo que tenemos genes y somos pues parte de esta cadena de animales en común. Que nosotros nos desarrollamos más que nuestros primos, los primates, eso sí es cierto, ya que nosotros, el hecho de que comiéramos carne, el hecho de que descubriéramos que comer verduras, que tuviéramos una dieta variada, nos permitiera que nuestro cerebro se desarrollara más, pues eso ya es otro punto. Pero el evolucionismo no habla de que nosotros como hombres o como mujeres venimos del mono. Eso está mal. Habla de que somos parte de la naturaleza, solamente que unos se van desarrollando más y otros se van desarrollando menos. Y para este punto, los representantes, pues el más famoso o el más conocido es Darwin, ¿no? Menciona que las especies han cambiado con el paso del tiempo y se han transformado en virtud de selección natural. Si ustedes piensan o si ustedes no creen en la evolución, es simplemente que se vayan dando cuenta que ciertos aspectos de nuestro cuerpo no tienen ya una función en específico, como son las muelas del juicio, como son los pezones en los hombres y como es el apéndice. Entonces ya en la actualidad hemos evolucionado para no necesitar ese tipo de miembros, ese tipo de órganos. Entonces Darwin hablaba precisamente de eso, que todas las especies que no evolucionan o que no se pueden adaptar a su entorno, pues simplemente se van a extinguir. Spencer considera que el hombre llega a convertirse en lo que es a partir de la evolución del mundo natural. Nosotros como naturaleza,
¿sí? Como parte de este entorno natural, tenemos que igual irnos adaptando. Si ustedes se dan cuenta, ahora hay una tendencia, una moda muy grande, ¿no? A mí se me hace un poco algo absurdo, el famoso gluten, ¿no? Ahora los alimentos que tienen gluten, hay personas que pues les genera esa problemática. Y ya venden pan sin gluten, ya venden yogur sin gluten, ya venden todo sin gluten. Eso es parte de lo que es la evolución natural, ya que anteriormente esas situaciones del gluten pues ni siquiera eran consideradas, ni siquiera eran tomadas en cuenta. Entonces Spencer precisamente nos está diciendo eso, que tenemos que adaptarnos y evolucionar conforme el mundo va evolucionando y va cambiando. Bueno, de ahí tenemos a Frederick Engels, y este pone en primer lugar el trabajo como factor de transformación de una especie. Y de ahí encontramos a Friedrich Nietzsche, que considera al hombre como una especie que salió del mundo animal, perdiendo sus instintos y constituyéndose en una enfermedad para la tierra. Bueno, las ideas de Nietzsche eran pues un poco agresivas conforme a su propia especie, pero pues en parte tenía razón, ya que pues el ser humano se ha encargado de destruir la mayor parte del planeta, se ha dedicado a terminar con varias especies, entonces por eso él lo percibía de esa manera, ¿sí? Una enfermedad para la tierra. El hombre como animal racional. Considerada como la definición clásica del hombre por el término de la razón. Bueno, aquí nos dice que el hombre es capaz de abstraerse y pensar nociones universales o de distinguir lo verdadero de lo falso. La visión idealista nos dice, la razón es un elemento esencial del hombre porque si esto falta, deja de ser hombre. Somos los únicos animales que tenemos raciocinio y por lo cual nos lanzamos preguntas filosóficas como las que les hice al principio. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito de la vida? Esa racionalidad que se nos ha dado, que hemos desarrollado, precisamente nos está dando la oportunidad, ¿sí? de crearnos estas preguntas retóricas para que podamos ir construyendo pues un pensamiento más crítico. Los representantes, pues bueno, son los filósofos. Aristóteles dice, el hombre es un animal político, social y racional, capaz de escoger, pensar, calcular y tener lenguaje. René Descartes separa al hombre y el universo como dos sustancias. El hombre es la res, o sea la cosa, una cosa pensante, y el universo es una cosa extensa. Santo Tomás de Aquino también nos menciona que el hombre está compuesto de materia y un alma racional, capaz de comprender y tomar libres decisiones. A diferencia de los animales, nuestro raciocinio nos permite saber lo que está bien, lo que está mal, crearnos una moral, crearnos un dilema, ¿sí? Y crearnos todos los estatutos sociales que nos van a permitir vivir y pues tener nuestra vida pues lo más tranquila posible. El hombre como ser espiritual. Este no es lo mismo con la cuestión del creacionismo, ¿sí? Aquí nos está hablando de un planteamiento religioso e idealista que concibe la esencia del hombre como exclusivamente espiritual. Así como en las otras el hombre es parte de la naturaleza, aquí todos somos parte de una visión espiritual, de un cosmos que se mezcla, que se genera y que se une al ser humano. Dice, reconoce que cualidades como la capacidad consistente y reflexiva, moral y valorativa, libre y creadora son rasgos espirituales propios del ser humano, las cuales existen sin ninguna implicación respecto a sus características naturales. Concepto, la espiritualidad puede ser subjetiva, propia de cada individuo como la conciencia y la autoconciencia, o espiritualidad objetiva, propia de la humanidad o conciencia social. Bueno, aquí tenemos estos representantes que Scheller nos dice, el hombre es un ser espiritual y cada persona es el centro activo en que el espíritu se caracteriza por la libertad, la objetividad, la conciencia de sí.
Berdyaev menciona que la persona, el hombre, no es hijo de este mundo y su origen es de otra parte. Todas estas, esta corriente espiritual, pues más que decir que somos creados de algo, ¿sí? Somos creación de algo, nos está hablando de que somos parte de un espíritu conjunto, un espíritu general, que todos somos energía, ¿sí? Están estas partes de los famosos chakras, que todos somos energía, que todos tenemos centros que atraemos energía buena y energía mala, ¿sí? Y dependiendo de nuestras acciones es conforme nuestras energías van vibrando. Aunque pareciera un poco disparatado, ¿sí? Sí existen fundamentos de la espiritualidad. Y también la espiritualidad nos abre una puerta más, aparte del creacionismo, nos abre una puerta a vivir una vida en conjunto con lo que es la naturaleza. ¿Sí? Existen religiones o existen creencias religiosas donde nos habla de que somos parte, ¿no? Parte del universo y que así como parte del universo se nos presta la vida, bueno, pues podemos renacer en otra. Y podemos renacer en otra y así podemos ir cambiándonos de cuerpo, ¿no? Porque somos energía pura y pues no existe un alma. En el creacionismo sí, en el creacionismo tenemos un espíritu y tenemos un alma, en la cual es única y personal. Si nosotros nos morimos y vamos al cielo, vamos a seguir siendo nosotros con nuestro nombre. En el espiritualismo no. En el espiritualismo simplemente la energía se toma y se va a otro lado. El hombre como animal simbólico. Nos dice que todo está desarrollado a través de símbolos. Tenemos la visión idealista. Afirma que el hombre, al tomar contacto con el mundo, no lo hace de manera directa. Accede al mundo a través de símbolos que él mismo crea con distintos nombres. El concepto dice: el hombre es un animal simbólico y el mundo es un gran sistema de signos al que hay que interpretar y descifrar. Lenguaje, arte, ciencia y religión. Bueno, somos la humanidad, ¿sí? Siempre estamos rodeados de símbolos y esos símbolos les damos ese poder. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, pues podemos identificar fácilmente cuál es el símbolo del catolicismo, cuál es el símbolo de la Cruz Roja, cuál es el símbolo, pues no sé, cualquier símbolo de tránsito. Esos símbolos son representativos y son universales, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en la actualidad tenemos los famosos emojis, que son precisamente esos símbolos de cómo nos sentimos, cómo podemos expresarnos mediante caras ya establecidas, cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Y bueno, los tenemos de representantes. Aquí solamente tenemos a Cassirer y dice: define al hombre en términos de la cultura humana. El hombre no vive como el animal, no se enfrenta con la realidad, sino a través de sus propias creaciones. El hombre va a desarrollar símbolos para poder comunicarse y para poder mantener esta ideología de lo que quiere expresar. Por eso es que en la antigüedad, cuando hablaban los egipcios, cuando escribían los egipcios, precisamente lo hacían a través de símbolos, no a través de palabras, lo hacían a través de símbolos porque era más fácil darse a entender. Entonces nosotros debemos comprender que ser animales simbólicos o el ser simbólicos en este aspecto nos ayuda a facilitarnos la comprensión de nuestro estado de ánimo y de nuestra manera de ser. El hombre como ser histórico. Somos la única especie que tenemos historia o que podemos hacer un recuento de nuestra historia. Se plantea que una cualidad del hombre es la historia, ¿sí? Somos los únicos animales a los cuales la historia les importa y a los cuales la historia les hace, pues los hace ser como son, ¿sí? Dice: el ser humano es la única especie que crea, hace y posee historia. Los animales siempre están viviendo en el presente. No existe o no se están preocupando porque haya ayer o antier otro perro se enojó con ellos, ¿no? Y o no están pensando en que en el futuro van a realizar, no sé,
van a ir a buscar de comer, etcétera, etcétera. Ya, los animales viven en el ahora, en el presente. Nosotros, sin en cambio, pues desarrollamos ya una historia, creamos una historia en la cual pues nos ayuda a entender y nos ayuda a no repetir nuestros errores. El concepto, el ser humano, el ser del hombre consiste en su historia, su aprendizaje y su representación. Aquí tenemos estos autores, ¿sí? Dilthey considera que el hombre no solo es razón, dado que tiene sentimientos y voluntad, pero estos están impregnados de historia. Ortega y Gasset consideran que el hombre no es un ser acabado ni determinado hacia algo, sino que está en constante cambio a través del devenir de la historia. Entonces, nosotros como animales históricos vamos a crear esos fundamentos o esos pilares que nos van a ayudar a mejorar. Ahora lo podemos ver, ¿sí? Ya no vamos a permitir, la humanidad ya nunca va a permitir que vuelva a surgir un líder extremista como por ejemplo Hitler, ¿sí? Ya no va a permitir la humanidad en base a la historia, ya no va a permitir que existan pues estas personas que le causan daño al mundo. Inclusive ya hasta se planea, ya se piensa antes de iniciar una guerra. Anteriormente no, anteriormente pues se iniciaba la guerra y pues no importaba contra el país que fuera y pues punto, ¿no? Ahora ya se toman en consideraciones todo eso, los impactos de la guerra. Si ustedes recuerdan en la Segunda Guerra Mundial, no sé si lo hayan escuchado, en la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchísimos errores, ¿sí? Y en la actualidad ahora, aunque pareciera que no entendemos, ya se toma en consideración, por ejemplo, el que un país tenga un armamento nuclear, ya pues se considera, ¿no? Se toma en cuenta ese país y se le establecen unos límites para que no realice actos pues donde se le ocurra soltar la bomba que tiene, etcétera, etcétera. Entonces siempre se trata de llegar a una solución diplomática. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues toda esa resolución, ¿sí? Toda esa prevención para evitar fue por precisamente por los ataques de Estados Unidos con la bomba atómica hacia Japón, precisamente porque vieron la capacidad de devastación que tenían esas armas. Entonces se comienzan en base a la historia, se comienzan a limitar ciertas cosas en la guerra, se comienzan a dar diferentes limitantes. Sí se van a matar, pero no ocupen armas biológicas contra los pueblos, ¿no? Sí se van a matar, vayan, hagan guerra si quieren, pero no utilicen bombas atómicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la historia nos ha permitido a nosotros como humanidad aprender de nosotros mismos. Y pues bueno, con esto concluimos las clases, la clase virtual. Yo tengo entendido que pues me hubiera gustado más estar presente con ustedes, tenerlos así, pero bueno, ya supieron los fallos técnicos que tuve. Entonces ya para concluir, en el formato que les di, ¿sí? En el formato que les mandé, tienen que seleccionar los dos tipos de hombres que más se les hagan interesantes. No me vayan a poner actores ni actrices, no me vayan a poner nada de eso. Con respecto a los tipos de hombres, me estoy hablando de la naturaleza que de cada uno de ellos, de los que les acabo de mencionar, ¿sí? Racional, creacionista, cualquiera de esos que a ustedes les acomode mejor, o cualquiera de esos que cualquiera de esos que les hayan llamado más la atención o que se les haga más interesante. Por favor, apúntenlo ahí en su libreta, en la hojita, lo pegan y le toman foto y lo suben a la plataforma. ¿Ok? Espero que se encuentren bien. Nos vemos dentro de 15 días. Cuídense. Bye.